hablando del primer pecado y que Eva vio tres cosas en el fruto. El primer aspecto que vimos es que ella vio que era un fruto bueno para comer, de buen sabor, para nutrición, lo vio agradable como un plato favorito, apetitoso, tomó una postura independiente, luego lo vio como codiciable, pero ya de un aspecto espiritual para alcanzar la madurez moral, la sabiduría, y tomó y ella podía tomar esa sabiduría, pero la diferencia está en la manera como ella iba a tomarla y podía ser bien para ella o mal para ella. Desafortunadamente, como la tomó mal, entonces generó problemas terribles porque y comió con mucho énfasis en esta expresión con estaba presente en el día del pronombre ustedes o los días de que ella se dirigió, aunque hablaba con Eva, se dirigió a los dos, mirando el verso 1, el verso 4 y el verso 5. Así que los dos ahí en el momento, así que los dos eran responsables, los dos eran culpables, y antes dijimos que Adán era mayormente culpable, porque era el directo responsable de la vida espiritual de ellos. Así que entonces, si ella participó de esa manera, entonces dijimos que la raíz de todo el mal, la raíz del pecado es el orgullo. Y dijimos que por esto fue que Satanás pecó. A Satanás lo echaron porque quiso ser igual a Dios. Se volvió orgulloso, vio su hermosura y le ganó. Y Eva, sencillamente, también el orgullo, porque ella quiso controlar su vida, controlar su destino sin contar con Dios. Quisieron poseer los atributos divinos. Y, y miramos como en Ezequiel, cuando habla en los primeros 12 versículos de este rey de Tiro, y como es una figura allí de Satanás, en muchos sermones hemos escuchado eso. Sin embargo, dijimos que al hacer un estudio más profundo, vamos a encontrar en ese pasaje más de Adán que de Satanás. Y luego fuimos entonces a Filipenses capítulo 2 y miramos cómo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos provee exactamente lo opuesto de lo que nos proveyeron Adán y Eva en el paraíso. Porque el primer Adán se dejó tentar, seducir y cayó. Y que Cristo no. Y que Cristo solamente al ir y mirar ¿cómo fue la cuestión? Estamos hablando de una cuestión de autoridad, estamos hablando de tronos y de reinos. Cristo vino a establecer el reino de los cielos y dijimos que los reinos fueron creados y el mundo y todo lo que existe fue creado por Cristo y para Cristo y él sabía que eso le pertenecía. Y Satanás viene a ofrecerle exactamente eso. Satanás viene a decirle, mira, yo te voy a devolver, sencillamente yo no te voy a dar nada nuevo, yo te voy a devolver lo que es tuyo, lo que te pertenece. Solo visto con, y que él fue librado de aquel que lo podía librar, él con gran clamor y lágrimas clamó al que lo podía librar y fue oído a causa de su temor reverente.
¿Y dónde fue esto? Pues en el desierto. Allí Satanás vino y le dijo, yo te voy a dar lo que ya es tuyo. Y que solamente tenía que reconocer que Satanás tenía autoridad. Satanás llega como un ángel, es un ángel caído, pero al fin y al cabo un ángel. Y allí Cristo estaba no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Entonces allí él tenía todas las necesidades que Adán y Eva no tuvieron en el huerto. Y entonces Satanás le dice, solamente reconozca que yo tengo un poquito de autoridad y todo lo que tienes que todo lo tuyo que te pertenece, yo te lo devuelvo sin necesidad de que vayas a la cruz. Sin embargo, Cristo le dijo de una manera contundente, no, yo soy siervo de Dios. Y no le respondió con orgullo, sino con el como Adán, sino que al contrario le dijo es, yo hago la voluntad del que me envió. Y miramos como en Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 16, hablando del amor del mundo, habla de la vanagloria de la vida. Y dijimos que la vanagloria de la vida es precisamente ese orgullo soberbio en el cual Adán y Eva cayeron, porque ese orgullo, esa vanagloria, eso de querer tener esos atributos divinos, eso les produjo en ese momento no solamente orgullo y soberbia, sino incredulidad. Y esta incredulidad fue una rebelión, fue una traición. Eva vio todo como codiciable. Así que la gran conclusión que sacamos nosotros del pasaje es que la raíz del pecado fue el orgullo. Ahora hicimos una pregunta. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Dios estaba presente? ¿Dios estaba ausente? Lo que sí nosotros podemos afirmar es que Dios estaba en control siempre. Mire, Dios estaba en el control siempre. Y siempre nosotros hemos creído y nosotros siempre hemos afirmado y hemos creído que si en todo el universo, en toda la creación, solo un granito de arena se saliera del control soberano de Dios, ese granito de arena sería capaz de destruir o echar al traste los propósitos divinos de Dios. Si me hago entender, como cuando hay un engranaje, por ejemplo, como cuando hay un esferado, ¿cómo se llama esto? Una balinera, que está todo en aceite, todo está, tiene que estar lubricado y no pueden haber un mugre, un solo mugrecito, una piedrecita pequeña, se encarga en destruir todo ese engranaje que hay en ese momento. Así que el control siempre lo tuvo Dios. Ahora, en el caso del Señor Jesús, que era el caso que veníamos hablando, dice el texto, si tú miras en Mateo 4 y en Lucas capítulo 4, el texto dice que Dios llevó al Señor Jesucristo al desierto, lo llevó en la persona del Espíritu Santo. O sea, Dios el Padre dio la orden y el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto para allí ser probado. Así que Dios tenía el propósito de que Cristo fuera probado. De esa misma manera, Dios tuvo el propósito de que Adán y Eva fueran probados. Lo que encontramos de diferente son los resultados de esa prueba. Porque en las dos tentaciones, las circunstancias eran adversas y diferentes, pero los resultados también fueron adversos, fueron totalmente opuestos. Mientras Adán y Eva, teniendo absolutamente todo y no teniendo ninguna necesidad, pecó. Pero Cristo, en su humanidad en ese momento, teniendo gran necesidad porque tenía hambre y sed y todas esas cosas, no cayó y se mantuvo fiel al propósito del Padre. Así que, amados, era parte, la caída de Adán y Eva, era parte del decreto de Dios. Él
no los atrajo al pecado. Dios no los tentó, digámoslo así. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice exactamente eso. Pero Dios sí permitió en su santo propósito, de acuerdo a su consejo divino, de acuerdo a su consejo sabio, de acuerdo a su consejo bueno, Él con el propósito, con el propósito para su gloria. Miren lo que estoy diciendo. En el determinado consejo, en el anticipado decreto de Dios, en su sabio consejo, en su buen consejo, con el propósito de su gloria, al final lo que era la gloria de Dios la que se iba a evidenciar. Dios permitió esta prueba para su gloria y esa tentación para su gloria y esa caída la permitió para su gloria. Amén. Ahora, podríamos ir y mirar Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 y tú vas a encontrar exactamente esa declaración de parte de los apóstoles, que Dios con anticipado consejo determinó y fue quien llevó a Cristo al Calvario. Y todos los hombres que actuaron en ese momento allí, por ejemplo, lo que hizo Poncio Pilato, lo que hicieron los sacerdotes judíos, lo que hicieron los fariseos, lo que hicieron los judíos, lo que hicieron los gentiles, lo que hicieron Judas, lo que hizo Pedro, lo que hicieron los apóstoles, lo que todos hicieron. Todo estaba, escúcheme en esto, en el caso del Señor Jesucristo, para la redención nuestra, estaba todo absolutamente ¿qué? Planeado de antemano. Escúcheme esto, planeado de antemano. Así que si bien es cierto que Dios no puede tentar y no es causante del pecado, no le podemos echar la culpa a Dios por el pecado. Si bien es cierto que Dios lo permitió en su santo propósito, en su santo consejo, para la gloria final de su nombre, permitió esta caída que tuvo Adán y Eva. Así que todo el plan divino y para la gloria de Dios, entonces Dios permitió todo esto. Y tú puedes encontrar esto en el primer Adán, cómo cayó, y puedes encontrar todo esto en el segundo Adán, que es Cristo, como salió en victoria. Y si quieren mirar un texto, por ejemplo, podríamos ir a ver Romanos capítulo 5, el versículo 14. En Cristo, que es el segundo Adán, todo estaba perfectamente ¿qué? Planeado. Así que entonces tomó de sorpresa a Dios el pecado de Adán y Eva. No. Antes de Adán y Eva ya se había provisto un recurso redentivo. Cristo es primero que Adán. Y ya el plan había sido elaborado. Antes de la creación, el plan fue hecho. ¿Cuál plan? El plan creativo, el plan redentivo. Si el hombre no estuviera caído, no hubiera sido necesario redimirlo. Si no hubiera estado perdido, no hubiera sido, no había la necesidad de salvarlo. Si no hubiera estado condenado, no hubiera habido la necesidad, no hubiera existido esa necesidad de darle vida eterna. Así que notes que la gloria de Dios era el propósito final absolutamente para todo esto, por lo cual Dios permite que estas cosas ocurran. Permítame, mejor dicho, palabra más, palabra menos. La manera como Dios permitió mostrar sus atributos y sus excelencias. ¿Cómo conocemos del amor de Dios? ¿Cómo sabemos de la bondad de Dios? ¿Cómo sabemos de la misericordia de Dios?
¿Cómo sabemos de la aceidad de Dios? ¿Cómo sabemos de todas estas excelencias, de todos estos atributos que nos llevan a darle gloria a Él? Si no es a través de qué? De los recursos que Él ha usado en la gracia para redimirnos. Amén. Así que, ¿para qué o cuál era el objetivo final de todo esto? La gloria de Cristo. ¿Cuál es la gloria en la redención? El punto final de la redención es la gloria de Cristo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A Él, al Padre, le pareció bueno determinar y reunir en Cristo todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Amén. Así que no hay nada más glorioso en la creación que la redención. La creación fue espectacular. La creación del hombre es la corona de lo creado, pero la redención del hombre es más grande aún que la misma creación. En la eternidad hay una corona, un trofeo, un trono que será causa de admiración en el cielo por toda la eternidad. Y ese trofeo se llama la iglesia, los redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Así que no, Dios no estaba ausente, ni estaba ignorando, ni lo cogió de sorpresa la caída de Adán y Eva. Dios, tenemos que ser determinantes en esto. Dios tenía el control absoluto en ese momento. Lo tuvo siempre y lo sigue teniendo siempre. Amén. Así que, amados, ¿qué aprendemos de estas cosas? O sea, tomemos algunas aplicaciones. Y la primera es que esto nos recuerda que la condición pecaminosa de la raza humana es anormal. Escuche lo que estoy diciendo. Anormal. Un texto que ya leímos y que vale la pena volver a leerlo es Eclesiastés capítulo 7, el versículo 29. Dios nos hizo justos y rectos, pero nosotros nos buscamos el mal. Así que todo esto del pecado, la caída de Adán y Eva, y todas estas cosas nos recuerdan, y esta condición pecaminosa, todo esto es contrario a esas filosofías o esas fórmulas que hay hoy, por ejemplo, de la evolución, esas tesis, que son solamente eso, una tesis, una teoría. ¿Por qué? Porque para ellos, en la evolución, por ejemplo, el pecado es solamente una parte, el pecado es una parte inherente de la naturaleza del hombre. Escucha lo que estoy diciendo. Para el evolucionista, el pecado del hombre es una parte inherente de su naturaleza. Así que ellos llaman a esto sencillamente un mecanismo de supervivencia. Pero lo que la Biblia nos dice es que, escuchen, antes de la caída no había promiscuidad, no había engaño, no había robo, no había mentira, nada de esto. Pero los evolucionistas afirman que todas estas cosas ayudan a la perpetuación de la especie. Ya la especie se perpetúa, se mantiene con todo esto. ¿Han notado esa teoría en la naturaleza de que es necesario que los tigres se coman a los animalitos y que ese animalito a su vez es necesario que se coma el pasto? O sea que hay un balance en la naturaleza extraordinario, y por esa razón, para que se sostenga la naturaleza en su plenitud, unos tienen que devorar a los otros. Que si no existieran los leones en la jungla, pues se llenaría de ganado la jungla, y si se llena de ganado,
pues se acaba el pasto y si se acaba el pasto se daña la tierra. Entonces, ¿quién tiene un control? Un animal es como la plaga que controla al otro y el control absolutamente de todo lo tienen con esa manera de depravarse o de el fuerte vencer al débil, del más grande comerse el chico. Todas esas teorías en evolución pues tienen una razón. Entonces el pecado es solamente la manera como se perpetúa la especie. La especie se mantiene. Ahorita hay unos locos por ahí en internet que están diciendo que este coronavirus, por ejemplo, es una infección, un virus que inventaron los chinos con el propósito de matar muchos chinos porque hay muchos chinos en la China y que se les escapó ese virus y se regó por todo el mundo. Otros han dicho, no, lo crearon a propósito, eso es una cosa de laboratorio. ¿Con qué plan? Cuando ellos lo crearon ya tenían la vacuna. Ahora están esperando que se muera la gente. Cuando los países estén desesperados y comiencen a invertir plata en salud, entonces ellos llegan y dicen, señores, aquí les tenemos la fórmula, les vamos a vender la cura. Y entonces que ahí están metidos los gringos, que ahí están metidos los chinos, que ahí están metidos los rusos, que potencialmente afuera nos presentan una imagen de países en conflicto y que el uno le dice al otro que usted por qué y usted por qué, y que el presidente de Estados Unidos ataca a los chinos y que los chinos atacan a fulano, que los rusos intervienen, pero que en el fondo hay grandes acuerdos comerciales y que todo esto tiene una mera o un mero propósito y es la economía del mundo. Algunos dicen, mire cómo el dólar se ha fortalecido con esto. Es la manera como Estados Unidos sigue controlando el mundo. Entonces, noten que se están diciendo que la corrupción, la depravación, la maldad, el engaño, aún la promiscuidad y la mentira y todas estas cosas son la forma como la naturaleza que se perpetúa. Entonces es necesario que lleguen enfermedades por promiscuidad sexual, porque así hay una regulación de la población mundial. Ahora, es una locura. Por eso les digo, lo primero que tenemos que mirar es que la condición pecaminosa de la raza humana no es normal. Para nosotros es totalmente que anormal. A ver, ¿por qué? Porque para ellos, si miramos el pecado desde este punto de supervivencia de la especie y de perpetuación de la especie, pues entonces para ellos no es malo el pecado. Desde el punto moral, ellos lo miran como normal, forman parte de la vida diaria. Por eso ya cosas como el homosexualismo no se llaman pecado, ni siquiera se llaman enfermedad, ahora se llaman manera de vida. Pero ¿qué dice Eclesiastés 7:29? Pero Dios nos creó rectos cuando nos creó. Así que no mentira, no promiscuidad, no maldad, no corrupción. Así que hoy todo está corrompido, hasta nuestro corazón pecaminoso. Todo lo que hay hoy con relación a Dios es totalmente anormal desde el punto de vista de creacionista, porque cuando Dios nos creó al principio, Dios tenía un buen diseño y hizo un buen diseño y era todo bueno y bueno en gran manera. Así que es contrario el pecado. Amén. Y que algún escritor decía que el pecado es lo que no se suponía que hubiera sido desde el principio, pero que es desafortunadamente eso es lo que es, contrario a lo que Dios creó al principio. Entonces, el pecado es anormal. Ahora, el segundo punto, la segunda gran lección que podemos sacar del pasaje es que el hombre, y solo el hombre, es responsable de su condición pecaminosa. Dios no nos creó con ninguna inclinación a lo malo. Así que, de una manera
plena, podemos decir que Adán no puede culpar a Dios por la caída. Ahora, en el caso del diablo, Eva lo culpó. Eva dijo, la serpiente me engañó. Pero noten que Dios no liberó a Eva de la culpa. Así que aunque Eva quiso disculparse, aunque Eva culpó a Satanás, aún así, para Dios, ¿quién era la responsable? Eva. Así que, amados, ya lo hemos dicho y lo vamos a volver a decir, la tentación no es causa del pecado. La tentación es la ocasión para el pecado. Noten lo que estoy diciendo. Satanás nunca jamás nos puede obligar a pecar, pero sí puede proveernos medios para que nosotros estemos seducidos al pecado. Así que la tentación no es la causa del pecado. Yo no peco por culpa de la tentación, pero sí ocasiona la tentación que yo peque. Ahora, el decreto de Dios, si bien es cierto que Dios tenía el control de todo y con su antemano consejo, pero su antemano consejo era sabio, su propósito era bueno y su fin es espectacular porque su gloria. Pero aún así, hermanos, el decreto de Dios tampoco puede culparse de la vida. La confesión bautista dice, cuya caída, hablando de la caída de Adán y Eva, dice, cuya caída en el pecado Dios en sus santos y sabio propósito quiso permitir, le plació a Dios en el caso del pecado. Él previó la caída para su gracia soberana. Lo que dice la confesión bautista. Así que escuchen esto. Él, en la caída, en su sabio propósito, permitió, pero no ocasionó. Ahora, no es solamente un permiso, como dicen los pentecostales, los seguidores de Jacobo Arminio. No, no solamente que somos impotentes nosotros, porque hubo una impotencia. Ahora, no solamente fue el propósito como causa, como dicen los hipercalvinistas, es un permiso con propósito, según la Biblia. La gloria de Dios era el propósito. Y por eso Dios lo permitió. Así que lo que hubo fue un permiso con propósito. Ahora, hay misterios conectados a la caída de Adán y Eva que nosotros como seres humanos nunca vamos a resolver. Podemos decir que hay tres allí. Tres. Y esos tres, hermano, esos tres problemas sin resolver que nosotros tenemos allí. El primero que tenemos es el problema ontológico. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? ¿Cómo Dios, siendo bueno, siendo justo y santo, pudo permitir el pecado en el mundo? Esa es una pregunta que nosotros podemos decir, bueno, era para la gloria de Dios, así se mostraron los atributos de Dios, pero en el fondo tenemos que entender que no podemos resolver todo el problema. El segundo problema que tenemos es el problema dispensacional. Ahora, este dispensacional no es en cuanto a este sistema dispensacionalista arminiano, sino en cuanto a la administración de los pactos en la Biblia. ¿Y cuál es la cuestión aquí dispensacional? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que resolver ahí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la caída
para su gloria. ¿Acaso Dios, siendo Dios, no podía usar otro recurso, no podía usar otro camino para mostrar su gloria? La respuesta puede ser sí, o la respuesta puede ser Dios es soberano. Dios podría salvar personas poniendo letreros en las nubes. En lugar de haber escogido 12 para alcanzar el mundo, había podido haber escogido 5 millones y en lugar de durar 2000 años, que es lo que ya llevamos, haber durado un mes. Pero ¿por qué no escogió 5 millones de personas sino 12? ¿Por qué no escogió las nubes o los ángeles para predicar sino a los mismos hombres seres humanos? ¿Por qué el medio es las escrituras? ¿Por qué no letreros en el cielo? La gente creería más fácil si el sol se oscurece y aparece una luz fosforescente, como dijo el paisano, en el cielo, diciendo, arrepiéntanse, Cristo viene. Pero no lo hizo así. ¿Por qué escogió a los pecadores para salvar a pecadores? No que los pecadores salven los pecadores, pero los pecadores hablan de la salvación a los pecadores. Dios quiso coger de lo bajo y vil del mundo para avergonzar a los sabios. Estamos hablando de muchas preguntas sin respuestas. Y creo que la respuesta más sabia a todas esas preguntas es como Pablo, oh, ¿y tú quién eres? Barro, para que contiendas con el alfarero. Pablo Romanos. ¿Qué si Dios quiso sacar vasos de honra y vasos de deshonra? ¿Por qué si Dios levantó a Moisés, pero por el otro lado levantó a Faraón? ¿Y por qué le endureció el corazón a Faraón? ¿Por qué Pedro y por qué Judas? Porque Dios es Dios y los vasos en las manos del alfarero no pueden decirle nada. Entonces hay muchas preguntas sin respuestas. Hay muchas cosas que no vamos a entender en su totalidad. El aspecto teológico, ¿cómo es que Dios pudo permitir el pecado siendo bueno? ¿Cómo es que Dios no usó otro recurso que fuera la caída del hombre? Había podido mostrar su gloria usando otro camino, otra forma, otra alternativa. Tenemos un tercer problema aquí en esto para resolver y es lo psicogenético. ¿Cómo es que Adán y Eva cayeron? Si eran creados, si fueron creados siendo buenos y rectos, teniendo una moral perfecta, inmaduros, mutables, pero justos. ¿No se supone que eran buenos? ¿No se supone que un árbol bueno da frutos buenos? ¿Qué tenemos que decir, queridos? Dios tiene sentido en todo lo que hace. Yo no le encuentro el sentido a muchas de las cosas que Dios hace. Mejor dicho, muchas cosas yo no las entiendo, pero el hecho de que yo no las entienda no quiere decir que no tengan sentido para Dios. Amén. Así que, amados, si Dios tiene el sentido en todo, nosotros tenemos que confiar. Entendamos o no, tenemos que creer y tenemos que confiar. Amén. Otra lección que podemos aprender aquí es que las trampas de Satanás son engañosas en su apariencia muchas veces. Por lo general son una mentira disfrazada de verdad. Pero tú sabes que toda verdad a medias es una mentira.
muchas de las cosas que Adán dijo y a la serpiente dijo, Dios las había dicho. ¿Qué citó Satanás cuando tentó a Cristo? La palabra también. La palabra de tu papá dice que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece, no caigan sobre piedras. ¿Ves? Entonces, queridos, la Biblia dice que Satanás se nos presenta como ángel de luz, no como ese monstruo horroroso que nos mostraron en las caricaturas, rojo y con cachos y con un tridente en la mano. No, Satanás a veces tiene unas caderas y unos pechos extraordinarios. O Satanás tiene unas oportunidades de negocios extraordinarias. O Satanás tiene oportunidades de vanagloria extraordinarias. Honra, gloria y fama y poder. Estamos hablando de dominio, de autoridad. Estamos hablando de autonomía. Estamos hablando de que el hombre quiso poseer atributos divinos. Y Satanás nos sigue tentando con la idea de que podemos ser alguien, hermano. Todo el mundo sigue pensando dejar huella en la tierra. Y seguimos trabajando para nosotros. Y seguimos siendo ególatras. Y aún el Satanás nos permite, nos da oportunidad, hasta en el mismo ministerio, hermano. En los negocios, en el trabajo, en las relaciones, en todas las áreas de la vida, Satanás nos presenta cosas, hermano. No que necesariamente esas cosas sean malas. No. Un buen trabajo, la compra de una casa en otra ciudad. Esas cosas no son malas en sí. Pero para todo, queridos, escuchen lo que les voy a decir, para todo hay un tiempo en el plan de Dios. Y para todo, cuando Dios no permite algo es porque por lo general nos tiene algo mejor para nosotros. ¿Qué si hay una oferta espectacular, pero Dios te tiene algo más que eso? ¿Ves? Dios te tiene algo mejor de pronto. Así que las trampas de Satanás tienen siempre una apariencia, porque él se presenta como ángel de luz. Así que, hermano, otra lección es que el éxito para vencer, digamos, y usando esas palabras mercantilistas, casi no las uso, no me gustan, pero bueno, usémosla. El éxito para vencer requiere una lealtad constante en Dios. Y esto mismo pues, nos demanda una lealtad al prójimo. El prójimo es tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus negocios. Pero al mismo tiempo, Dios te demanda una lealtad a Él como persona. Así que Dios nos demanda a nosotros amarlo a Él más que todas las cosas. El Señor Jesucristo diciendo, el que no me ame a mí más que a su papá y su mamá, no es digno de mí. Escuchen lo que estoy diciendo. Dios nos demanda amarlo más a Él que la misma familia. Sí, claro. Así que, amados, todas estas lecciones son maravillosas que aprendemos de aquí. Ya hicimos una evaluación, pero vale la pena volverlo a mirar ese contexto entre la caída de Adán o mejor, no entre la caída, sino entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo. Adán en un paraíso, con todas las circunstancias a favor, pero no tuvo victoria. Cristo resistió a todas las circunstancias adversas que habían y logró un objetivo. Ahora, solo los volví a traer a este contexto porque quiero que miren algo. Cuando Adán cayó no tenía necesidad de nada, pero tenía un punto a favor, más que nosotros. Su corazón era bueno. Imagínate la condición nuestra. Si nuestro corazón es pervertido y corrupto más que todas las cosas.
Así que no nos confiemos, hermanos, porque tenemos un corazón malo, peor que el de Adán, peor que el de Adán. Así que nosotros solamente tenemos una posibilidad, la gracia, para poder restaurarnos. Porque definitivamente la vanagloria de la vida y nuestra condición humana no nos permitirá nunca jamás ser vencedores en Cristo. Hay un pasaje hermoso que vale la pena leerlo. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Si lo quieren leer conmigo, si tienen la Biblia ahí a la mano, sería maravilloso. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y cuál es esa grande nube de testigos? Toda esa lista del capítulo 11 de los héroes de la fe. ¿Qué es la gran enseñanza? El gran consejo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el pecado, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Escuchen esto, la exhortación es a combatir ¿qué? El pecado. Así que, amados, Cristo, ese pasaje dice que tenemos un modelo extraordinario que es el mismísimo Señor Jesucristo. Él, escúcheme, Él venció. Él venció. El mensaje de Hebreos nos dice que aún problemas más terribles, tal vez en esta noche tú estás allí con problemas en tu casa, problemas en tu familia o problemas con tus hijos, tienes problemas de enfermedad, no sé, problemas financieros, lo que sea, pero independientemente de esto, aún no ha sido necesario resistir con tu sangre. ¿Sabes qué es resistir con tu sangre? Que te maten por causa del evangelio. Así que, amados, tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, que conoce estas circunstancias, que conoce estos problemas de los que tú tienes. Así que Cristo nos entiende en todo, absolutamente en todo, porque fue tentado, pero fue victorioso, sencillamente porque pudo, escuchen esto, el texto da la clave de cómo ser victoriosos en Cristo. Cristo puso sus ojos en el gozo de su gloria. O sea, Cristo miró el momento allí de circunstancial, el momento temporal de sufrimiento. Pero al mirar eso estaba horrorizado en Getsemaní. Pero cuando levantaba los ojos al cielo, miraba la gloria eterna y al tener delante de sus ojos no el temporal de en ese momento del dolor, sino la gloria eterna, el gozo de la gloria eterna era inmensamente mayor a la lucha que tenía en ese momento en la carne. Cristo puso el gozo de su gloria delante y de esa manera fue como venció. Así que, ¿a qué tienes tú que apelar, hermano? A la promesa divina de una gloria eterna. Amados, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y si es aún con tu propia vida, según el texto, pues muérate.
pero muérete feliz, porque el gozo de la salvación no te lo pueden sacar del corazón. Es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Amén. Ahora, hubieron consecuencias inmediatas del pecado. Ya vimos algunas. Pero ellos, para resolver algunas preguntas que hicieron hace 8 días, sobrevivieron. Ellos podían haber caído fulminantemente muertos físicamente cuando participaron del árbol, pero no fue así. Sobrevivieron y tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Tan pronto ellos comieron del árbol, la Biblia dice que ellos experimentaron inmediatamente los efectos, las consecuencias del error que habían cometido, de la desobediencia que habían tenido. En ese momento lo primero que perdieron ellos fue su inocencia. Se vieron desnudos inmediatamente y tuvieron vergüenza. Y si tú miras el pasaje del capítulo anterior, que ya lo notamos, el último verso dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora sí se vieron desnudos y se avergonzaron. Ahora asociaron, ellos ahora asociaron todo, absolutamente toda esa vergüenza, esa desobediencia. Sus ojos se abrieron, o sea, les vino el entendimiento, pero el entendimiento que les vino fue un entendimiento horroroso, espantoso, fue terrible en ese momento. Había una conciencia, sí, pero una conciencia aterrorizante, una, una, una conciencia que los juzgaba, que los condenaba. El primer deseo que tuvieron ellos fue el de tapar esa vergüenza, el de cubrirse. Ellos comenzaron a andar en el mal. Ellos comenzaron a vivir una vida de maldad y a asumir esas consecuencias. Ahora, comenzaron a andar en ese mal. Pero hoy la gente sigue andando en el mal. La especie humana vive en el mal. Ahora, hoy pues hay unos más malos que otros. Hay unos que viven más en la maldad que otros. Un Hitler, por ejemplo, era más malo que otros. Ellos allí se llenaron de temor, de pavor, de vergüenza. Andaron ya con miedo. Se escondieron de la presencia de Dios. Huyeron de Dios. Ya la reacción de ellos como seres humanos fue apartarse de Dios. No podían resistir la gracia, la santidad de Dios. Tampoco podían vivir en ella, en su condición. Ahora, en segundo lugar, hubo allí una búsqueda judicial. Después vino un exilio. Pero en esa búsqueda judicial, en esa búsqueda judicial, ¿qué hubo? Primeramente una investigación. Después hubo una sanción. Después vino un acto de fe. Hubo un perdón. Y hubo una expulsión formal del paraíso. Fueron expulsados de allí. Entonces fueron consecuencias inmediatas. Ahora, ¿qué hubo en la investigación? Había una teofonía, o sea, una aparición visible de la voz de Dios. El texto del versículo 8 dice que al aire del día. Y las palabras allí en hebreo implican viento, neuma, espíritu. Neuma y en griego, ¿no?
pero allí, Ruad. Pero la idea que se transmite allí es que hubo como una tormenta. Cuando Dios se hizo presente, se evidenció para ellos. Fue como una tormenta, como recuerden ustedes la experiencia que vivieron los israelitas en el monte Sinaí, que el monte, incluso cualquier animal que hubiera en él, cuando la gloria de Dios descendiera, se moría, que nadie podía ni siquiera tocar ese cerro. Eso trajo gran temor al pueblo. Así que hubo un horno como, ese cerro ardía como un horno. La tierra tembló en ese lugar ese día. Eso ocurrió en el paraíso con Adán y Eva. Porque algunos teólogos dicen que la palabra Road es una implicación al Espíritu de Dios, así como se movía sobre la faz de las aguas, ¿se acuerda? O sea, que es el Espíritu Santo el que está allí. Y la palabra día implica en la Biblia el día, y casi siempre se relaciona con el juicio, con el día en que Jesús se manifestará en gloria. Entonces, al aire del día, o sea, hay un día de Jehová, el día de juicio. Entonces, Adán corrió, Adán se escondió, Dios lo llama, Dios le dice en el versículo 9, ¿dónde estás? Ahora Dios pregunta esto porque quiere escuchar una respuesta, no porque Dios sea ignorante, no porque Dios no sabía dónde estaba Adán, sino que Dios le dice, Adán, ¿qué pasó? Explícamelo tú. Ahora, en esto hay una misericordia redentiva, una gracia redentiva, una maldad en la cara. Tú ya sabes que fue el niño quien hizo ese mal, fue el niño quien rompió ese pocillo apreciado por usted. Pero tú le dices, papi, ¿qué pasó? Y tú esperas la respuesta del niño. Pero si el niño se arrepiente por haber roto el pocillo y te dice, papi, lamentablemente yo lo siento, perdóname, pero se me cayó el pocillo y lo rompí. Esa es la respuesta que tú esperas recibir, a cambio de otro engaño o de una justificación o de un reproche. Así que tú no le preguntas al niño porque tú no sepas que él lo rompió. Tú quieres que tu niño tenga la oportunidad de arrepentirse y de no ser castigado. Amén. Así que Dios le pregunta, sencillamente Dios lo que le está diciendo es, ¿qué sucedió? Explíqueme. Ahora, Adán y Eva, miren el verso 10, Adán y Eva responden con miedo. Pero ¿qué creó Dios en ese diálogo entre Adán y él y Eva y él? Dios, ¿qué creó allí? Arrepentimiento. A preguntarle a Adán, Dios provoca, genera, Dios abre una puerta para que él se arrepienta y admita el error cometido. Con Eva es exactamente igual. Ahora, ellos respondieron como pasando la culpa, no como una confesión. Dios esperaba una confesión, pero ellos respondieron como, como traspasando, o sea, echándole el uno, echándole la culpa al otro, pasando la culpa. Ahora, las explicaciones que dieron sí fue lo que pasó. En el fondo, Adán y Eva dijeron la verdad. Eva dijo, la serpiente me engañó. Adán dijo, la mujer que tú me diste me engañó. Ellos en ese momento admitieron la culpa. Mire, si usted compara esto con el caso de Caín, Caín contestó de una manera grosera cuando Dios le abrió la puerta para que se arrepintiera. Dios ya sabía que Caín había matado a su hermano. Pero Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano?
Caín hubiera podido responder de una manera más dócil, pero no, él se fue, antes se puso soberbio. ¿Es que acaso quién soy yo para que tenga que darle respuestas de mi hermano? Así que esa confesión que Adán y Eva sí la hicieron. Nosotros hemos mirado desde el punto negativo el aspecto de que Adán perdón, se justificó en Eva y Eva se justificó en la serpiente, pero en el fondo ellos lo que narraron fueron los hechos. Y en realidad Dios les preguntó porque quería darles la opción redentiva en ese momento. Dios quiso que ellos confesaran y admitieran su culpa. Así que ellos lo hicieron. En el fondo, si tú lo ves, lo hicieron. Y si tú lo miras, Dios aceptó su confesión de culpa. Dios aceptó su confesión de culpa. ¿Cómo podemos nosotros decir esto? Porque luego vienen esas las maldiciones desde el verso 14 hasta el verso 19. Pero si tú miras allí, cuando hay esa sentencia judicial, cuando hay esa de castigo, no solamente en las maldiciones hay castigo. Dios emite maldiciones, pero con las maldiciones también hay castigo, pero también hay un remedio para el mal. Dios proveyó un remedio para la culpa de Adán y Eva. O sea que Dios aceptó la respuesta de Adán y Eva. Así que Dios da su sentencia sobre los tres que eran culpables en ese momento. Y noten algo, Dios da esas sentencias en el mismo orden en que se originó la caída. En el orden de la caída. O sea, cuando Dios llama a juicio allí y emite el acto judicial, emite el castigo, la maldición, la primera que fue sentenciada fue la serpiente. Luego la mujer. Y por último, ¿qué? El hombre. Noten el orden de cómo fue la caída. La serpiente, la mujer, el hombre. Ahora, la serpiente es condenada. Esa condenación que viene sobre la serpiente excede a la maldición que hay sobre toda la naturaleza, porque la naturaleza quedó objeta y enlazada y encadenada al yugo, al pecado, a la maldad. Ella hoy aún está con dolores de parto, gimiendo, esperando, anhelando ese glorioso día de Jehová cuando Él venga y libere esta parte creativa. Esta creación sea liberada de ese yugo de maldición. Pero en la serpiente, la condena que hay excede a toda la demás naturaleza. Los teólogos han llamado esto como el oráculo de la destrucción. Ahora, allá hay un tiempo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios declara en ese instante una hostilidad, una guerra, un combate entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Es un combate donde ella al final será la vencedora. Pero es una batalla larga en la historia. El hombre continúa con los atributos de llenar la tierra de habitantes, así que eso no iba a ser al otro día. Iba a pasar un largo tiempo en esa batalla, iban a venir, pero vendría el día y vendría el momento en que se cumpliría la sentencia y alguien, uno levantado de la simiente de la mujer, vencería a la serpiente antigua, a Satanás. Así que en estos detalles, Dios realineó o redireccionó el efecto, el afecto, la lealtad que los hombres tenían que tener con Él. Pero si tú lo notas, lo primero que Dios hace es hacerlo lejos de la serpiente, destruyendo a la serpiente. La hostilidad
de esa parte, de esa hostilidad, iba a venir un linaje de la mujer. Noten que hay un linaje de la mujer, un linaje de la mujer, a través de la cual nacería el vencedor, el Salvador, por supuesto, pero no es el único. Muchos nacidos de la mujer creerían y se salvarían y se les salvarían de la maldición y de las garras de Satanás. Esto es lo que nosotros llamamos regeneración o conversión. Así que noten que estamos hablando de maldición con castigo, pero de maldición con un remedio para la caída. Un remedio para la caída. Amén. Así que lo que encontramos nosotros de ahí para allá es que el plan de la serpiente se va al traste, se echa para atrás, en reversa. Dios creó todo bueno para su gloria. Satanás quiso troncar con eso, pero al final Dios no se lo permitió. Porque al final Satanás, que aparentemente estaba victorioso allí, ese mismo día se le sentenció la derrota. Amén. Así que en medio de la sentencia, en medio de la maldición penal, en medio de ese acto judicial, Dios proveyó una bendición redentiva. El protoevangelio lo llaman los teólogos. El primer sermón evangelístico, la gran promesa de salvación, se dio en la primera sentencia judicial que se dictó el día de la caída. Así que luego viene ya la sentencia sobre la mujer, viene el castigo sobre ella. Y noten que ese castigo es que se le aumentó los dolores, su dolor para dar a luz. Ahora, ella ya tenía una forma para sujuzgar la tierra y para llenarla. Era que ella iba a tener muchos bebés, solo que su preñez fue aumentando los dolores, pero también, escúcheme la idea, la palabra que hay ahí en griego no solamente implica el acto de alumbramiento de un bebé, sino que se hace más fuerte el dolor por causa de ser la progenitora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que en todo lo que es ser madre, vendría más dolor para ella. No más unos días después, sus hijos, uno estaba matando a otro. No solamente fue el dolor cuando los parió, es el dolor cuando los vio enfermos, cuando los vio crecer, cuando los vio desobedecer, cuando se le hicieron rebeldes, cuando se hicieron grandes. El dolor es más grande, querido. Así que hoy las mujeres sufren en lo físico y en lo psicológico por el hecho de ser madres, pero también por el hecho de ser esposas. Su deseo sería para su marido. Algunos teólogos siempre han relacionado eso con el acto sexual. Y han dicho que esa es la razón por la cual los hombres miran a mujeres de una vez para codiciarlas. Y esa es la razón por la que los hombres las miran como un objeto sexual, como un objeto de placer sexual. Pero yo no creo que sea la respuesta correcta. Porque otros dicen que es el contrario, que la mujer anhelaría fuertemente ser amada por el hombre. Y hoy en día tú ves que las páginas sociales siempre vas a encontrar mujeres reprochando a los hombres por su frialdad, por su rutina.
justificándose para tener amante y cosas por el estilo, porque no se sienten amadas. Todas se sienten reprochadas en su casa. Se sienten valoradas, pero fuera de su marido, que sexualmente no les admiran ni les aprecian. Pero déjenme decirle que los hombres son más ardientes sexualmente que las mujeres en esas cosas. Son más instintivas ellas, más preservadas, más conservadas, más mesuradas en eso. Así que tampoco creo que sea la idea. Si tú miras esto de la palabra deseo en Génesis capítulo 4:7, no se sale del contexto sexual. Ahí no transmite una idea del acto sexual. Ahora, por lo general siempre se ha pensado en este texto pensando que la mujer siempre quiere afecto, pero el hombre siempre la oprime. Y hoy seguimos escuchando consejeros bíblicos y predicaciones y sermones de cómo ser hogares felices y cómo esto, y tratando de desmontar ese machismo cruel. Pero por el otro lado, hermano, también la idea que se transmite con el pasaje es que ella nunca ha querido ser gobernada. El feminismo es exactamente eso. Ellas buscan una igualdad de género. Pero es que la igualdad de género la han tenido siempre. Lo que no tienen es una igualdad en roles, en oficio, en función. Pero como en su género no son menos que el hombre. Ella quiere gobernar al hombre. Esto es lo que pasó en el paraíso. Ella tomó y decidió y lo sedujo también a que él comiera. Manipuló. Pero lo que Dios dijo es lo contrario a eso. Lo que Dios dijo es que el hombre gobernaría a su mujer. Ahora, cuando se habla de gobierno, se tiene que mirar dos cosas. Que se puede gobernar con benevolencia o se puede gobernar con represión, con opresión. Por eso Pablo mismo tiene que exhortar en el Nuevo Testamento a los hombres de la iglesia para que miren a estas mujeres, que las amen como Cristo ama a la iglesia. En el Nuevo Testamento se habla de que las mujeres tienen que ser vistas como un vaso frágil. O sea, que los hombres tienen que cambiar esa actitud hostil con ellas. Tienen que gobernarlas, sí, pero con benevolencia. Pero acá, todo lo que encontramos en todo esto también es un aspecto redentivo. Porque ella continuó dando vida, dando a luz. Los hijos de ella se relacionarían, se realinearían. Un linaje de su simiente se regeneraría, se realinearían con Jehová. Por eso es que después de todo esto, después de este acto judicial, el acto de benevolencia que encontramos y el acto redentivo que encontramos aquí es que la mujer de su simiente vencería a Satanás, de su linaje. Y esa es la razón basados en esa esperanza, en esa promesa y como esa vía de salvación, ese remedio para el mal que tenía en ese momento, Adán determina ponerle un nombre que significa
vida, que significa dadora de vida. Amén. Así que hemos aprendido muchas cosas hoy, pero yo creo que ya se nos hace el tiempo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Por mi lado, bien, pastor. ¿Quedó todo grabado, pues, hermano? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Amados, que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición y que esta palabra cale en sus corazones, queridos. Vayan a los textos y revísenla. Y con la ayuda de Dios, el domingo a las 6:45 nos vemos. Oremos. Gracias, Dios, por este momento tan especial y por la oportunidad que nos diste para poder meditar acerca de este pasaje. Bendícenos, Señor, y glorifícate en cada una de las familias de nosotros, Señor, para que podamos ser hombres, Señor, que miremos a nuestras esposas con benevolencia y mira a nuestras esposas también, Padre, para que ellas quieran permitir ser dirigidas en su rol, admitirlo de acuerdo a tu propósito. Padre, gracias por todas estas lecciones espirituales. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga.